Muy bien, amigos, pues ahora vamos a hacer el análisis del juego de comodines que tiene que ver con los Osos de Chicago y los Empacadores de Green Bay, ¿verdad? Que se llevará a cabo en el terreno de los Osos de Chicago. Bueno, aquí en las apuestas está muy parejo, excesivamente parejo, pero pues están dando de ganador a los Osos de Chicago por menos un punto, ¿verdad? Este juego va a ser muy difícil, muy complicado, pero vamos a hacer nosotros un análisis para poder determinar quién puede ganar este partido. Y no, obviamente no nos vamos a dejar llevar por ninguna de las apuestas, vamos a tener un punto de vista personal. Vamos a analizar precisamente la temporada de los Empacadores de Green Bay y aquí vamos a encontrar algunos detalles interesantes, ¿verdad? En el primer partido derrotaron 27-13 a los Leones de Detroit. Fue un partido muy interesante, ¿verdad? Que es digno de consideración, ya que los Leones venían muy fuertes del año pasado y fueron derrotados fácilmente por los Empacadores. Otro partido sobresaliente donde los Empacadores ganaron, ¿verdad? Fue contra los Acereros de Pittsburgh, los derrotaron 35-25, ¿verdad? Y bueno, se vieron ampliamente más fuertes y favoritos los Empacadores en ese juego. También los Empacadores lograron derrotar nuevamente a los Leones, ¿verdad? Con marcador de 31-21 y el sobresaliente es que ya habían derrotado a los Osos 28-21 en un partido también muy interesante, ¿verdad? Los Empacadores derrotaron a los Osos de Chicago. 2 semanas después cayeron, ¿verdad? Frente a los Osos, pero quiero hacer notar este aspecto, que los Empacadores tenían ganados este partido y sin embargo los Osos lograron en los últimos segundos sacar el marcador, ¿verdad? Y bueno, pues lamentablemente para los Empacadores perdieron este juego, ¿verdad? Donde lo tenían controlado. Yo quiero hacer notar que los dos partidos donde se enfrentaron los Osos contra los Empacadores siempre mantuvieron la delantera, siempre mantuvieron el control del juego. Y en uno de ellos, pues lamentablemente se les salió de las manos y terminaron perdiendo con los Osos, pero en ambos partidos, si ustedes ven los juegos, ¿verdad? De estas semanas, número 14 y 16, estarán de acuerdo conmigo en que los Empacadores de Green Bay siempre se mostraron muy superiores a los Osos de Chicago. Es por eso que yo estoy diciendo que aún en este partido de playoff de comodines, los Empacadores de Green Bay, desde mi punto de vista, son favoritos para ganar ese juego. Yo le daría el menos uno a los Empacadores de Green Bay en base a los juegos que ya jugaron, ¿verdad? Y en base a que también los Empacadores han sido muy constantes en su juego y tienen un buen equipo para llevarse el triunfo en esta ocasión. Lamentablemente también hay que hacer resaltar durante la temporada que los Empacadores tuvieron errores garrafales, perdieron por ejemplo con los Cafés de Cleveland, con los Browns, ¿verdad? De Cleveland, con un marcador de 13-10, solamente pudieron hacer 10 puntos en ese partido y fue una de las derrotas dolorosas. También perdieron contra Panteras y también las Águilas, ¿verdad? Duelos que pues son equipos que están en la postemporada, que se consideran más o menos buenos, ¿verdad? También perdieron contra los Broncos de Denver, perdieron contra los Osos de Chicago, los Cuervos de Baltimore, ¿verdad? Y los Vikingos de Minnesota, ¿verdad? Bueno, estos son partidos que pues por lo general era lógico que pudiera perder a alguien porque eran equipos buenos, salvo el partido de los Cafés de Cleveland, ¿verdad? Donde perdieron terriblemente. Y en el juego de los Vikingos pues no jugó el equipo titular de los Empacadores, así es que no podemos tomar este juego como base, ¿verdad? Para decir que lo perdieron realmente los Empacadores de Green Bay con su equipo titular. Bueno, así es que si ustedes notan, generalmente los Empacadores tuvieron derrotas con equipos muy buenos, ¿verdad? Solamente tuvieron una derrota con un equipo malo y sobre todo en los dos juegos que tuvieron durante la temporada con los Osos de Chicago, los Empacadores de Green Bay se notaron un poco superiores a los Osos, ¿verdad? En ambos juegos. En uno de los que perdieron, pues lamentablemente se les fue el partido de las manos en una patada corta que recuperaron, pero los Empacadores ya los tenían en la lona, por decirlo así. En los últimos minutos del cuarto, los Empacadores iban ganando por dos anotaciones, ¿verdad? Lograron hacer la anotación los Osos de Chicago, patearon corto, cosa que casi nunca sucede, recuperaron la pelota, ¿verdad?, del balón, y esto permitió que se diera la oportunidad para que ellos hicieran un gol de campo, ¿verdad?,
y se llevaran el triunfo en este partido. Pero prácticamente durante todo el juego los empacadores de Green Bay demostraron ser muy superiores. Por eso, desde mi muy particular punto de vista, yo considero que el juego que va a haber en los playoffs de comodines entre los Osos de Chicago y los empacadores de Green Bay, a pesar de que se va a jugar en el territorio de los Osos de Chicago, yo creo que son ligeramente más fuertes desde mi punto de vista particular, personal, ¿verdad? Los empacadores de Green Bay. Sin embargo, no descarto la posibilidad de que los Osos puedan volver a ganar, ¿verdad? Ese partido. Están en casa, tienen ciertas ventajas, ¿verdad? Y las pueden o las deberían de aprovechar. Tienen buena defensiva, su ofensiva es aceptable, ¿verdad? Bueno, tienen que tener mucho cuidado para poder lograr éxito en ese partido. Los Osos de Chicago, me estoy haciendo referencia, ¿verdad? Demostraron que tienen ciertas ventajas, ¿verdad? Pero vamos a precisamente analizar a los Osos de Chicago para poder ver cuáles son sus ventajas y desventajas durante la temporada. Bueno, los Osos de Chicago iniciaron perdiendo con los Vikingos de Minnesota después de que habían tenido controlado todo el partido. Perdieron 27-24. Posteriormente vuelven a perder, ¿verdad? Por eso parecía que iniciaban muy mala temporada los Osos. 52-21 recibieron una paliza de parte de los Leones de Detroit. Después tuvo un triunfo muy interesante contra los Vaqueros de Dallas, 31-14. Y bueno, nos vamos a brincar. Después tuvo una derrota contra los Cuervos de Baltimore, ¿verdad? 30-16 también les dieron una buena paliza, ¿verdad? Anotándoles 30 puntos. Y aquí queremos hacer notar, por ejemplo, el partido que ganaron contra los Bengalíes de Cincinnati, prácticamente ya lo tenían perdido y en los últimos segundos también nuevamente volvieron a anotar y sacaron este partido. Lo mismo sucedió en el caso contra los Gigantes, contra los Vikingos en los últimos 50 segundos, ¿verdad? Tenían perdido este partido y sorprendentemente lo sacaron. Derrotaron a los Acereros de Pittsburgh, que es un juego que es digno de notar, ¿verdad? Porque los Acereros pues se mantuvieron siempre constantes, al menos luchando, y lograron entrar a los playoffs y ahorita es uno de los contendientes para el Super Bowl. También derrotaron a las Águilas de Filadelfia. Fue un marcador también muy interesante que lograron hacer los Osos de Chicago, aunque las Águilas de Filadelfia no han sido las mismas del año pasado, ¿verdad? Tuvieron la derrota contra los Empacadores que ya mencionábamos, 28-21. Este fue un juego en que los Empacadores de Green Bay controlaron, ¿verdad?, casi todo el juego. Y bueno, es digno de notar que ganaron a los Empacadores, ¿verdad?, en los últimos momentos también de ese partido que les mencionábamos en la semana 16, ¿verdad?, porque jugaron en la 14 y en la 16, pero en la 16 ganaron los Osos de Chicago en los últimos segundos. Pierden contra los 49 de San Francisco, 42-38. Ahí se denota un poco la deficiencia de la defensiva de los Osos, ya que permitieron 38 puntos, ¿verdad? Hubo partidos donde los Osos permitieron muchos puntos. Ya dijimos, por ejemplo, contra los Leones, 52 puntos, contra los Bengalíes, 42 puntos, ¿verdad? Contra los Cuervos de Baltimore, 30 puntos. Bueno, hubo partidos de muchos puntos, ¿verdad?, que permitieron los Osos de Chicago, y finalmente vuelven a perder contra los Leones de Detroit en la última semana 18, 19-16, con todo su equipo. Ahí sí, en el caso de los Osos de Chicago tomamos en cuenta este partido porque jugaron con su equipo titular y sin embargo perdieron contra los Leones de Detroit. ¿Qué significa? Bueno, desde mi punto de vista, otra vez, en base a todo el historial de la temporada, los juegos que se jugaron de ambos equipos, ¿verdad?, yo considero, tanto por lo que jugaron, contra quienes jugaron y los dos juegos entre ellos, que los Empacadores de Green Bay tienen una ligera ventaja sobre los Osos. Es ligera, ¿verdad? Así es que también cabe la probabilidad de que los Osos ganen, como la mayoría de apostadores lo dicen. La casa de apuestas de juegos lo dicen, ¿verdad? Los expertos en las apuestas dan a favor a los Osos. Yo voy en contra de todo eso y considero que los Empacadores de Green Bay se pueden llevar ese partido, pero es tan pequeña la probabilidad
que gane uno o que gane el otro, que pues cualquiera de los dos se puede llevar ese partido. Así es que, ¿a quién le van ustedes? ¿Por quién apostarían? Bueno, ustedes decídanlo, porque está el juego muy cerrado, va a estar muy interesante, muy bueno. Yo les digo que los empacadores van a ganar, pero si ustedes apuestan a favor de los Osos, también probablemente puedan ganar, ¿verdad? Bueno, aquí les dejo este comentario, ¿verdad? Mi punto de vista. Si ustedes tienen otra opinión, pueden comentarlo, ¿verdad? Y ustedes son los que decidirán a favor de quién están. De mi parte es todo. Me dio mucho gusto saludarlos y nos estamos escuchando para la próxima.